El olor a sangre nunca abandona a quienes trabajan en una sala de trauma. Se mete en la ropa, en el cabello, debajo de las uñas. La teniente Marta Soler lo sabía mejor que nadie. A sus 27 años, era enfermera de combate en la base de operaciones avanzada Sierra, enclavada en una zona de conflicto activo en el norte de Mali, donde el ejército español mantenía presencia dentro de la misión de la ONU. Había visto cosas que ningún libro de medicina podría prepararte para ver. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba a punto de suceder aquella tarde de octubre. El calor era brutal. Las paredes de lona de la carpa médica vibraban con el viento del desierto, y el generador portátil lanzaba una luz amarillenta y temblorosa sobre las camillas. Marta terminaba de estabilizar a un cabo con una herida de metralla en el muslo cuando sonó la alarma de emergencia masiva. No era el pitido habitual de una evacuación rutinaria. Era el código rojo, el que significaba que algo catastrófico acababa de ocurrir fuera del perímetro. El sargento Iván Rueda entró corriendo por las puertas de la carpa con la cara completamente blanca bajo la capa de polvo y sudor. Su expresión no era de un hombre que traía malas noticias. Era la expresión de alguien que acaba de presenciar algo que su mente todavía no había terminado de procesar. La voz le salió entrecortada, casi en un susurro. El convoy del general ha sido atacado. IED doble en la ruta principal. Hay múltiples bajas. Y el general Vidal viene dentro. El nombre cayó en la carpa como una bomba. El general Fernando Vidal. 4 estrellas. Jefe del mando de operaciones del Ejército de Tierra. Un hombre que llevaba 30 años de servicio, que había estado en los Balcanes, en Afganistán, en el Líbano. Un nombre que se pronunciaba con reverencia en todos los cuarteles de España. No era un general de despacho. Era un general de trinchera. Y ahora mismo estaba en una camilla, sangrando a muerte en el desierto de Mali. Marta no esperó a escuchar más. Fue directamente a la zona quirúrgica y buscó con los ojos al comandante médico Alejandro Ferrer, el único cirujano jefe disponible en la base. Lo encontró exactamente donde lo temía encontrar. Estaba inclinado sobre una mesa de operaciones, con los brazos metidos dentro del tórax abierto de un soldado, reparando una arteria pulmonar que amenazaba con estallar. A su lado, el monitor cardíaco marcaba un ritmo inestable. Si Ferrer se apartaba ahora, ese hombre moría en 30 segundos. Las puertas de la carpa se abrieron de golpe. Una camilla entró empujada a toda velocidad por 2 sanitarios. Sobre ella, el general Fernando Vidal. Su rostro, que Marta había visto en fotografías oficiales con expresión de hierro y mando absoluto, estaba ahora completamente lívido. Los labios grises. Los ojos entreabiertos y sin foco. Su uniforme había sido cortado de emergencia y la venda provisional que alguien le había colocado en el abdomen estaba completamente empapada de sangre oscura y espesa. Detrás de la camilla entró el coronel Marcos Aguirre. Era un hombre enorme, conocido en todo el teatro de operaciones por su carácter implacable. Había servido en la Legión durante 15 años antes de convertirse en el ayudante personal del general. Tenía la camisa manchada de sangre hasta el cuello y los ojos encendidos con una mezcla de terror y furia que resultaba casi más peligrosa que cualquier arma. Su voz retumbó en toda la carpa con la fuerza de una orden de combate. Necesito al jefe de cirugía ahora mismo. El general se está muriendo. Alguien que me diga que hay un maldito médico en esta carpa. Marta se acercó a la camilla sin dudar. Sus manos se movieron con la precisión automática de alguien que ha realizado miles de evaluaciones de urgencia. Deslizó el estetoscopio, palpó el abdomen, observó la distensión, la rigidez. Tomó la tensión. Los números que vio en el monitor le helaron la sangre. Tensión sistólica en 45. Frecuencia cardíaca en 152. El general tenía una hemorragia interna masiva y su corazón estaba luchando contra el vacío. El coronel Aguirre la agarró del brazo con una fuerza que habría derribado a cualquier persona menos preparada. Sus ojos no miraban a una enfermera. Miraban a un obstáculo. Apártese. Necesito al cirujano jefe. Usted no es lo que este hombre necesita ahora mismo. Marta lo miró directamente. No apartó la vista. No retrocedió ni un centímetro. Y en ese momento, algo en su expresión hizo que el coronel,
sin saber por qué, soltara su brazo. Lo que nadie en aquella carpa sabía, lo que ningún expediente militar reflejaba, era que Marta Soler había sido otra persona antes de ponerse ese uniforme. Y esa persona estaba a punto de regresar. Hay momentos en la vida en los que el pasado regresa sin pedir permiso. No llama a la puerta. No avisa. Simplemente aparece, como una marea que lleva años retirándose y de repente vuelve con toda su fuerza, arrasando con todo lo que creías haber construido encima de sus ruinas. Para Marta Soler, ese momento llegó en una carpa médica en medio del desierto africano, con un general de 4 estrellas desangrándose sobre una camilla y un coronel furioso bloqueándole el paso. Marta ignoró a Aguirre y se dirigió directamente al comandante Ferrer. Se colocó a su lado sin tocarle, sin interrumpir su trabajo, y habló en voz baja pero con una claridad absoluta. Comandante, el general Vidal tiene una hemorragia interna masiva en el cuadrante superior derecho. Distensión abdominal severa, tensión en 45, frecuencia en 150. Si no entramos en los próximos minutos, lo perdemos. Ferrer no levantó la vista. Su voz sonó tensa, cargada de una angustia que rara vez se permitía mostrar. No puedo moverme, Soler. Este hombre muere si suelto ahora. Necesito otros 40 minutos mínimo. Consigue tiempo como puedas. 40 minutos. Marta hizo el cálculo en fracción de segundo. El general Vidal no tenía 40 minutos. Probablemente no tenía 15. Se giró hacia la camilla. El monitor lanzaba pitidos cada vez más frecuentes y agudos. La tensión había bajado a 40. El general abrió los ojos apenas una rendija y su mirada vagó sin encontrar nada fijo. Estaba perdiendo la conciencia. Su cerebro empezaba a apagarse por falta de sangre. Marta tomó el ecógrafo portátil, aplicó el gel con movimientos rápidos y precisos, y presionó el transductor contra el abdomen del general. La pantalla mostró lo que ella ya esperaba y temía confirmar. Líquido libre en abundancia llenando la cavidad abdominal. Una laceración hepática masiva con sangrado activo. La arteria hepática comprometida. El coronel Aguirre se plantó a su espalda. Su sombra cayó sobre la pantalla del ecógrafo. ¿Qué está mirando? ¿Qué significa todo eso? Marta respondió sin girarse, con la voz completamente plana. Significa que el general tiene el hígado destrozado y que se está vaciando de sangre hacia adentro. Significa que necesita cirugía de control de daños ahora mismo o que en 10 minutos tendremos un paro cardíaco irreversible. Aguirre golpeó la camilla con el puño. Entonces llame al maldito cirujano. Sáquelo de donde esté. El general Fernando Vidal no puede morir en esta carpa. Marta se giró entonces. Lo miró a los ojos. Y habló con una calma que resultaba casi más perturbadora que cualquier grito. El comandante Ferrer tiene las manos dentro del pecho de otro soldado en este momento. Si lo retira, ese hombre muere en 30 segundos. Usted puede ir a ordenárselo si quiere, coronel. Esa decisión es suya. Pero mientras usted decide, yo voy a preparar lo necesario para intentar salvar al general. Aguirre abrió la boca. La cerró. Algo en la frialdad absoluta de Marta lo descolocó completamente. No era la actitud de una enfermera desbordada por la situación. Era la actitud de alguien que ya había estado antes en el centro del caos y sabía exactamente qué hacer dentro de él. Marta se volvió hacia el cabo sanitario Tomás Vega, un chico de 23 años que la miraba con los ojos muy abiertos. Vega, una unidad de sangre cero negativo en el infusor rápido. 1 gramo de ácido tranexámico intravenoso ya. Prepara una bandeja de laparotomía. Bisturí de hoja 22, pinzas de Kelly, separadores, sutura de polipropileno 3 ceros y aspiración máxima. Vega parpadeó, paralizado. Teniente, no tenemos cirujano disponible. Lo sé, dijo Marta, abriéndose un paquete de bata estéril y metiéndose dentro con movimientos que Vega no había visto nunca en una enfermera. Lo sé perfectamente. Fue entonces cuando el coronel Aguirre comprendió lo que estaba a punto de suceder. Y algo dentro de él, algún instinto primario formado en 15 años de legión, le dijo que lo que estaba viendo no era una enfermera perdiendo la cabeza. Era otra cosa completamente distinta. Se interpuso entre Marta y la bandeja quirúrgica.
Su mano rozó la pistola reglamentaria en el costado. La voz le salió en un tono que había usado para detener a hombres mucho más grandes que ella. Soler. Es una orden directa. No va a abrir a ese hombre. No tiene autorización. No tiene rango. Y no tiene la formación necesaria. Apártese ahora mismo o juro que la arresto aquí mismo. Marta cogió el bisturí. Lo sostuvo con una seguridad que hizo que el aire de la carpa pareciera cambiar de temperatura. Y entonces dijo algo que dejó al coronel Marcos Aguirre completamente sin palabras. Tiene razón, coronel. No tengo autorización. Pero sí tengo la formación. Y lo que voy a contarle ahora va a cambiar todo lo que cree saber sobre mí. Hay secretos que se guardan por amor. No por cobardía, no por vergüenza, sino porque la única alternativa era ver morir a alguien que lo era todo para ti. Marta Soler había cargado el suyo durante 3 años, enterrado tan profundo que había días en que casi conseguía convencerse de que pertenecía a otra persona, a otra vida, a otra mujer que llevaba su mismo rostro pero un nombre diferente escrito en la bata blanca. Pero los secretos enterrados no mueren. Simplemente esperan el momento exacto para salir a la superficie. Marta miró al coronel Aguirre directamente a los ojos y habló con una voz que no temblaba. Hace 4 años mi nombre no era teniente Marta Soler. Era doctora Marta Soler Ibáñez. Cirujana residente de 3er año en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Especialización en cirugía hepatobiliar y vascular. Aguirre la miró como si acabara de escuchar algo en un idioma que no reconocía. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego el monitor del general lanzó una alarma sostenida y aguda que cortó el aire de la carpa como un bisturí. Tensión sistólica en 30. Frecuencia cardíaca en 161. El general Vidal estaba entrando en shock hemorrágico grado 4. Su corazón latía deprisa porque no tenía suficiente sangre que bombear. Era un motor acelerando en vacío, a punto de fundirse. No hay tiempo, dijo Marta. Y se giró hacia la camilla. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos quedó grabado en la memoria de cada persona que estaba dentro de aquella carpa. Marta Soler se colocó junto al general con una postura que nadie le había visto antes. No era la postura de una enfermera evaluando a un paciente. Era la postura de un cirujano tomando el control de una mesa de operaciones. Su cuerpo cambió. Su respiración cambió. Hasta la manera en que sus manos se movieron sobre la bandeja quirúrgica cambió, con una fluidez y una seguridad que hicieron que el cabo Vega diera un paso involuntario hacia atrás. Vega, posición de campo. Iluminación máxima sobre el cuadrante superior derecho. Solución de povidona yodada en el abdomen ya. Marta colocó los campos estériles con una precisión mecánica, deslizando cada paño con movimientos que no desperdiciaban ni un segundo. El coronel Aguirre no se había movido. Seguía de pie, con la mano todavía cerca del arma, mirando la escena con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo que aún no sabía identificar. Soler. Aguirre pronunció su nombre como una advertencia final. Si mete ese bisturí en el cuerpo del general sin autorización médica, la meteré en prisión militar cuando esto termine. Independientemente del resultado. Marta no se giró. Aplicó el bisturí en el punto de incisión y respondió sin levantar la voz. Anote la hora, coronel. Son las 14:17. Incisión de la parotomía media de urgencia en el general Fernando Vidal. Firmado, doctora Marta Soler Ibáñez, número de colegiado 28412, Madrid. Si quiere arrestarme después, estaré aquí mismo. Y presionó la hoja sobre la piel. La incisión fue limpia, rápida y perfecta. No hubo vacilación. No hubo temblor. La hoja abrió la pared abdominal en una línea recta y controlada mientras Vega aspiraba con manos temblorosas y Marta introducía los separadores con la economía de movimientos de alguien que ha realizado esa misma apertura cientos de veces. La sangre acumulada en la cavidad era oscura y abundante. El daño era exactamente el que Marta había anticipado. El lóbulo derecho del hígado presentaba una laceración profunda con sangrado activo en múltiples puntos. Y la arteria hepática mostraba una perforación parcial que bombeaba sangre con cada latido del corazón del general. Maniobra de Pringle, murmuró Marta para sí misma.
Introdujo 2 dedos en el hiato epiploico y comprimió el ligamento hepatoduodenal, cortando temporalmente el flujo sanguíneo hacia el hígado. El sangrado activo se redujo de inmediato. Vega, que había asistido cientos de procedimientos con el comandante Ferrer, reconoció la maniobra al instante. Y en ese momento supo con absoluta certeza que la mujer que tenía delante no era una enfermera que había leído libros de cirugía. El coronel Aguirre se acercó lentamente. Miraba el campo quirúrgico con los ojos muy abiertos. Sus años de servicio le habían enseñado a leer situaciones de combate en fracción de segundo. Lo que estaba viendo ahora no era una enfermera improvisando desesperadamente. Era una cirujana operando. Y operando bien. ¿Qué necesita?, dijo Aguirre. Su voz había perdido completamente el tono de mando. Era una pregunta genuina, casi en voz baja. Marta respondió sin apartar los ojos del campo. Necesito que ponga sus manos aquí y comprima esta zona mientras yo sutura la arteria. Le voy a indicar exactamente dónde y con qué fuerza. Y necesito que no suelte bajo ningún concepto hasta que yo le diga. El coronel de la Legión Española, condecorado en 3 conflictos internacionales, asintió en silencio, se puso los guantes estériles que Vega le tendió, y obedeció. Nadie en aquella carpa pronunció una sola palabra durante los siguientes minutos. Solo se escuchaba el ritmo del monitor, la aspiración continua, y el sonido casi imperceptible de una sutura vascular siendo colocada con una precisión que desafiaba todo lo que aquella base médica había visto jamás. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era por qué una cirujana brillante del mejor hospital de Madrid había terminado escondida bajo un uniforme de enfermera en el desierto africano. Y esa historia era mucho más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Hay precios que nadie debería tener que pagar. Precios que no se miden en dinero ni en tiempo, sino en lo que eres obligado a sacrificar de ti mismo para proteger a alguien que amas. Marta Soler había pagado ese precio con su identidad entera. Con su nombre, con su carrera, con 7 años de formación quirúrgica y una vida construida ladrillo a ladrillo sobre el talento más puro que el Hospital Universitario La Paz había visto en una década. Lo había entregado todo en una sola noche. Y lo volvería a hacer. Sus manos se movían sobre el campo quirúrgico con una cadencia hipnótica. El portaagujas giraba entre sus dedos con la naturalidad de quien ha realizado ese mismo gesto miles de veces, en quirófanos iluminados, con instrumental completo, con un equipo entrenado a su lado. Ahora lo hacía con luz portátil, instrumental básico, un cabo sanitario aterrorizado y un coronel legionario sosteniendo una arteria con las manos desnudas. Y aún así, cada punto que colocaba sobre la arteria hepática era perfecto. El monitor comenzó a mostrar los primeros signos de estabilización. La frecuencia cardíaca bajó de 160 a 143. La tensión sistólica subió despacio, con la cautela de algo que regresa desde un abismo. 45. 50. 58. Vega miraba la pantalla con los ojos húmedos sin darse cuenta. Está subiendo, murmuró. Está respondiendo. Marta no celebró nada. Siguió suturando. Sabía que la arteria estaba reparada, pero el hígado seguía sangrando en múltiples puntos de la laceración. Necesitaba empaquetar, comprimir, ganar tiempo para que la coagulación hiciera el resto de su trabajo. Vega, compresas laparotómicas. 4. Empaquetamos el lóbulo derecho y contenemos el sangrado difuso. Vega obedeció con una eficiencia que se había multiplicado por 10 desde el momento en que comprendió con quién estaba trabajando. Fue en ese instante cuando el comandante Ferrer terminó con su paciente. Se escuchó al otro lado de la carpa el sonido de guantes quitándose y una voz agotada dando instrucciones de cierre a su equipo. Luego hubo silencio. Y luego pasos lentos acercándose. El comandante Alejandro Ferrer era un cirujano militar con 20 años de experiencia. Había operado en condiciones que habrían paralizado a cualquier médico de hospital convencional. Había visto improvisación, había visto valentía, había visto errores y milagros en proporciones iguales. Pero lo que vio cuando se acercó a la segunda camilla lo detuvo en seco a 2 metros de distancia. Marta Soler tenía el abdomen del general abierto, el hígado empaquetado, la arteria hepática suturada y el campo perfectamente controlado. La técnica era impecable.
No era la técnica de alguien que había visto cirugías o leído manuales. Era la técnica de alguien que había vivido dentro de un quirófano durante años. Ferrer se acercó despacio. Miró el campo sin decir nada durante varios segundos. Luego miró a Marta. Luego volvió a mirar el campo. Su voz cuando habló era completamente distinta a la de cualquier superior dirigiéndose a una subordinada. Era la voz de un cirujano reconociendo a otro cirujano. Soler. ¿Dónde aprendiste a hacer una maniobra de Pringle con esa limpieza? Marta no levantó la vista. En La Paz, comandante. Residencia de tercer año. Hepatobiliar y vascular. Ferrer procesó esas palabras en silencio. Luego se colocó guantes sin que nadie se lo pidiera, se situó al lado opuesto de la camilla y comenzó a ayudarla a cerrar con la naturalidad de dos cirujanos que llevan años operando juntos. Nadie preguntó nada más en ese momento. No había tiempo para preguntas. Solo para trabajar. Pero mientras sus manos cerraban capa por capa la pared abdominal del general Vidal, la mente de Marta viajó de regreso. 3 años atrás. A un pasillo del Hospital La Paz a las 2 de la madrugada. A un sobre Manila que le habían deslizado por debajo de la puerta de su taquilla. A las fotografías que contenía ese sobre. Y a la llamada telefónica que recibió 1 hora después, con una voz que conocía demasiado bien. El doctor Ignacio Salcedo era el jefe del servicio de cirugía general del hospital. Un hombre respetado, conectado, intocable. Llevaba 30 años construyendo una reputación que el sistema médico español había convertido en blindaje. Cuando Salcedo operó al subsecretario de Defensa y algo salió mal durante una resección hepática compleja, fue Marta quien estaba de guardia. Fue Marta quien vio las notas del quirófano originales. Fue Marta quien entendió que el error no había sido del sistema sino de Salcedo, y que Salcedo lo sabía, y que Salcedo había alterado el registro postoperatorio para borrar sus propias huellas. Marta había guardado copia de los registros originales. Había ido al jefe de servicio adjunto. Había seguido el protocolo exactamente como se le había enseñado. Y 48 horas después, el doctor Salcedo la había llamado a su despacho, había cerrado la puerta con llave, y le había explicado con una calma glacial que su hermano pequeño, Adrián, que recibía tratamiento experimental para una distrofia muscular progresiva en una unidad del hospital financiada por una fundación que Salcedo presidía, dejaría de tener acceso a ese tratamiento en un plazo de 72 horas si ella no firmaba una declaración asumiendo la responsabilidad del error quirúrgico. Adrián tenía 21 años. Sin ese tratamiento, su deterioro sería irreversible en cuestión de meses. Marta firmó. Entregó su número de colegiado. Salió del hospital con una caja de cartón con sus cosas y no volvió a pisar un quirófano. Se alistó en el ejército 6 semanas después, suprimió su historial médico real dentro de la burocracia militar y aprendió a vivir siendo la mitad de lo que era. El monitor del general emitió un pitido estable y continuo. Tensión en 95/60. Frecuencia en 87. Ritmo sinusal normal. Ferrer miró los números. Luego miró a Marta. Está estable, dijo en voz baja. Lo has traído de vuelta. Marta colocó el último punto de cierre cutáneo. Retiró los campos estériles. Se quitó los guantes con un chasquido seco. Y por primera vez desde que había comenzado la intervención, exhaló un aire que llevaba 3 años atrapado en algún lugar dentro de su pecho. El coronel Aguirre estaba sentado en un taburete metálico a 2 metros de distancia. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y miraba el suelo con la expresión de un hombre que acaba de ver algo que ha reorganizado por completo su manera de entender el mundo. Cuando levantó la vista hacia Marta, en sus ojos no quedaba ni rastro de la furia ni de la amenaza de antes. Solo había una pregunta. Y la formuló en voz baja, casi con delicadeza, como si supiera que la respuesta iba a doler. ¿Por qué, Soler? Porque una cirujana como tú está escondida aquí. Marta lo miró. Y por primera vez en 3 años, sintió que la respuesta ya no tenía que seguir siendo un secreto. Hay verdades que el silencio no puede contener para siempre. Pueden enterrarse durante meses, durante años, pueden cubrirse con uniformes diferentes y nombres ligeramente alterados y vidas construidas sobre la negación. Pero la verdad tiene una naturaleza obstinada e implacable.
Siempre encuentra una grieta. Siempre encuentra el momento exacto en que el peso de cargarla se vuelve mayor que el miedo a soltarla. Para Marta Soler, ese momento llegó en una carpa médica en Mali, con las manos todavía manchadas de sangre del hombre al que acababa de salvar la vida. Le contó todo al coronel Aguirre. No en voz alta, no frente a todos. Se alejaron 3 metros del grupo y Marta habló en voz baja, con la misma calma clínica con la que había operado minutos antes. Le habló del doctor Salcedo. Le habló de los registros alterados. Le habló del subsecretario de Defensa que había sobrevivido sin saber jamás la verdad sobre lo que había ocurrido en ese quirófano. Le habló de Adrián, de la distrofia muscular, del tratamiento experimental que costaba una fortuna mensual y que Salcedo controlaba como si fuera una llave. Le habló de la firma que le habían arrancado bajo chantaje y de la noche en que salió del hospital más prestigioso de Madrid con una caja de cartón y la certeza de que su carrera había terminado para siempre. Aguirre la escuchó sin interrumpirla ni una sola vez. Su mandíbula se tensó progresivamente a medida que avanzaba el relato. Cuando Marta terminó, el coronel guardó silencio durante varios segundos. Luego preguntó una sola cosa. «¿Tu hermano? ¿Cómo está ahora?» Marta respondió sin emoción aparente en la voz, con esa contención que había perfeccionado durante 3 años de práctica diaria. «Está vivo. El tratamiento continuó porque cumplí con lo que me pidieron. Está vivo y yo estoy aquí. Es el trato que hice». Aguirre asintió despacio. No dijo nada más en ese momento. Pero algo en su mirada cambió de una manera que Marta no supo interpretar del todo. 4 días después, el general Fernando Vidal fue trasladado en avión medicalizado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. Los cirujanos que lo recibieron abrieron su historial de campo y encontraron un informe quirúrgico que el comandante Ferrer había redactado con una precisión milimétrica, describiendo cada paso de la intervención de urgencia realizada en condiciones extremas. En ese informe, el nombre que figuraba como cirujana responsable de la laparotomía de control de daños, de la maniobra de Pringle, de la sutura de la arteria hepática y del empaquetamiento hepático era el de la doctora Marta Soler Ibáñez, número de colegiado 28412. El jefe de cirugía del Gómez Ulla leyó ese informe 3 veces. Luego llamó a un colega del Hospital La Paz. Y ese colega recordó perfectamente ese nombre. 6 semanas después de la operación en Mali, Marta Soler estaba sentada en el interior de un despacho del cuartel general del Ejército en Madrid. Había sido convocada con 48 horas de antelación por el gabinete del jefe del Estado Mayor. Había viajado convencida de que finalmente llegaba el momento que había temido durante 3 años. El momento en que el ejército descubría la verdad sobre su expediente, sobre la licencia médica suprimida, sobre la identidad que había enterrado en la burocracia militar para desaparecer. Estaba preparada para las consecuencias. Las había aceptado mentalmente mucho antes de entrar al edificio. La puerta del despacho se abrió. Y el general Fernando Vidal entró caminando por su propio pie, con el uniforme de 4 estrellas perfectamente planchado y una cicatriz todavía reciente que se adivinaba bajo la camisa. Detrás de él entró el coronel Aguirre. Y detrás del coronel, una persona a quien Marta no esperaba ver en absoluto. Un hombre delgado, de unos 50 años, con traje civil gris y una carpeta bajo el brazo. Era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Marta se puso en pie y cuadró instintivamente. El general Vidal le indicó con un gesto que se sentara. Lo hizo él también, frente a ella, al otro lado de la mesa. La estudió durante un momento con esos ojos grises que llevaban décadas acostumbrados a evaluar situaciones en fracciones de segundo. Luego habló. He leído su expediente completo, doctora Soler. El real. No el que usted dejó en el sistema militar. El real. El de La Paz, el del Colegio de Médicos, el del Comité de Ética Hospitalaria al que usted presentó su denuncia original antes de que Salcedo la enterrara. Lo he leído todo. Marta no respondió. Esperó. El general abrió una carpeta que tenía sobre la mesa y extrajo un documento. Lo deslizó hacia ella. Era un auto judicial.
Una orden de investigación formal firmada por el fiscal de la Audiencia Nacional con fecha de 3 semanas atrás, dirigida contra el Dr. Ignacio Salcedo por falsificación de documentos médicos, obstrucción a la justicia sanitaria y coacciones graves contra personal facultativo. Adjunto al auto había una declaración testifical, la del subsecretario de Defensa, que había sido informado de la verdad sobre su operación y había decidido testificar voluntariamente. El coronel Aguirre habló desde su posición junto a la puerta. Cuando me contó lo que había pasado en Mali, hice algunas llamadas, Soler. Tengo contactos en el ministerio desde hace 20 años. Y cuando el nombre del subsecretario de Defensa apareció en la historia, las cosas se movieron muy rápido. Marta lo miró fijamente. Usted no tenía por qué hacer eso, coronel. Aguirre sostuvo su mirada sin pestañear. Usted metió las manos en el cuerpo de mi general y le trajo de vuelta. Yo puedo hacer algunas llamadas telefónicas. El general Vidal volvió a hablar. Salcedo fue suspendido de sus funciones hace 2 semanas. El Colegio de Médicos de Madrid ha abierto un expediente disciplinario paralelo al proceso judicial. Y la fundación que financiaba el tratamiento de su hermano ha sido intervenida por el Ministerio de Sanidad. El tratamiento de Adrián continuará con financiación pública directa, independientemente de lo que ocurra con Salcedo. Marta sintió que algo que había vivido comprimido dentro de su pecho durante 3 años comenzaba a aflojarse lentamente, como un nudo que cede milímetro a milímetro. No dijo nada porque en ese momento no había palabras que alcanzaran para lo que estaba sintiendo. El general Vidal metió la mano en la carpeta una vez más y sacó un segundo documento. Este lo sostuvo un momento antes de deslizarlo hacia ella. Era una resolución del Consejo General de Colegios Médicos de España. La revocación formal de la retirada de su licencia. La rehabilitación completa de su número de colegiado. Y una nota manuscrita al pie firmada por el decano del Colegio de Madrid que decía simplemente: «Bienvenida de vuelta, doctora». Marta miró el papel. Luego miró al general. Sus ojos ardían, pero su expresión seguía siendo la misma que había mantenido durante toda la operación en Mali. Controlada. Firme. Entera. El general Vidal se puso de pie. Marta se levantó también de forma automática. Vidal rodeó la mesa, se colocó frente a ella y extendió la mano. No como un superior a un subordinado. Como un hombre agradecido frente a la persona que le había devuelto la vida. Usted tomó un bisturí cuando nadie más podía hacerlo. Arriesgó su libertad para salvar a un hombre que ni siquiera sabía su nombre. Eso no es solo medicina, doctora Soler. Eso es lo mejor que puede dar un ser humano. El coronel Aguirre se acercó entonces. En sus manos llevaba una pequeña caja de terciopelo azul marino. La abrió frente a Marta. Dentro, sobre un cojín de seda blanca, descansaba la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, la condecoración del Ejército Español para actos de valor en situaciones de riesgo extremo. Aguirre se la entregó sin protocolo, sin ceremonia, con la sencillez directa de un soldado que reconoce a otro soldado. Fue un honor tenerla en ese quirófano, doctora. Aunque tardé demasiado en darme cuenta de lo que tenía delante. Las lágrimas llegaron sin permiso. Marta no las detuvo. Las dejó caer sobre el uniforme que había llevado durante 3 años como escudo y como prisión al mismo tiempo. Sostuvo la condecoración entre los dedos, miró su licencia médica restaurada sobre la mesa, y exhaló despacio. 3 años escondida. 3 años siendo la mitad de lo que era. 3 años llevando el peso de una injusticia que casi la había convencido de que el mundo no tenía espacio para las personas que hacían lo correcto. Y todo había terminado en un despacho de Madrid, con un general de 4 estrellas dándole la mano y un coronel legionario aguantando las lágrimas con más o menos el mismo éxito que ella. La doctora Marta Soler Ibáñez recogió su licencia de la mesa. La dobló con cuidado y la guardó sobre su corazón, dentro del bolsillo del uniforme. Luego miró hacia adelante, hacia la puerta abierta del despacho y hacia todo lo que había al otro lado de ella. Había personas en este mundo que pagaban precios imposibles para proteger a quienes amaban. Que enterraban su talento y su nombre y su futuro para que otro pudiera seguir respirando. Y había veces, no siempre, pero había veces, en que el mundo terminaba por reconocerlo. En que la verdad encontraba su grieta y la justicia llegaba,
Tarde pero llegaba, y el peso que alguien había cargado solo durante años dejaba finalmente de pesar. Marta Soler había entrado a ese edificio como teniente enfermera. Salió de él como doctora. Y esta vez, no iba a volver a esconderse jamás.